Juan. A Juan no lo presentamos porque es un pastor de nuestro grupo de la zona oeste, muy querido por nosotros, y así que le damos gracias a Dios porque está con nosotros. Vino con compañía, así que bueno que siempre vino. Así que oramos por él, le extendemos la mano, bendecimos a él. Señor, gracias por la vida de Juan, gracias por él, Señor, por su esposa Roxana, gracias por ellos, los bendecimos en este día, Señor, gracias porque puede estar él con nosotros. Señor, estamos convencidos que el poder de tu Espíritu Santo obra en la vida de Juan y vos nos vas a hablar en esta mañana. Estamos abiertos a tu palabra y a la movilización de tu Espíritu en nuestras mentes, Señor. Señor, gracias. Bendigo a Juan esta mañana, Señor, y te agradezco la amistad en Cristo, conocernos, caminar juntos, Señor, en esta hermosa tarea, Señor, de extender tu reino acá en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. No, lo tengo en la mano. Sí, gracias. Buen día. Con algunos pudimos darnos un beso, un abrazo, con otros no. Es muy grato poder estar esta mañana juntos. Yo siempre creo que la comunión es muy importante, muy valiosa. Por eso la palabra nos dice que es hermoso que los hermanos habiten juntos y en armonía. Mirad cuán hermoso, cuán delicioso y cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque allí envía el Señor vida eterna y bendición. Ni siquiera hay que pedir algo, el Señor envía allí, cuando estamos juntos y en armonía. Que metamos un montón de gente junta en un lugar no significa que estemos en armonía, ¿no? Empezamos a estar juntos y procuramos la armonía, estar armonizando en la persona del Señor, en la palabra del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, y es el marco ideal para que el Señor allí envíe vida eterna y bendición. Amén. Así que seguramente yo no voy a compartir nada nuevo de lo que ya Luis y Juan comparten con ustedes, simplemente abrir mi corazón sobre algunas cosas que comenzaron a dar vueltas en mi corazón hace ya algunos días, algunas semanas atrás, abrirles mi corazón. Les presento, Cristian es un hermano y amigo personal que me acompaña, caminamos juntos también, con el fin de alcanzar la misma meta, que es ser conformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La verdad que si yo no tendría el culto a la mañana en Wilde, el domingo que viene me vendría aquí a escuchar a Rubén. Rubén es un hermano y amigo personal. Bueno, ¿qué podemos decir de él? Nada, creo que van a tener con Hugo y con Rubén 2 fines de semana extraordinarios, son 2 hombres de Dios, y a mí me da vergüenza compartir hoy la palabra después de que de mí venga Rubén y venga Hugo. Pero vamos a abrir nuestro corazón y dejar que la palabra del Señor nos ministre en esta mañana. La palabra y el Espíritu del Señor. Amén. Lucas. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas. Hace ya, les decía, algún tiempo que me viene dando vueltas un pensamiento en el corazón y en la mente, es acerca de poder discernir los tiempos de Dios. Y es muy importante para nosotros poder discernir. Uno ve que hay hermanos y hermanos, y hay hermanos que parecen como que viviesen en Disneylandia, y como que ignoran o le cuesta discernir, o nos cuesta, me incluyo, porque lo que comparto no lo comparto para vos, sino también para mí. No comparto esto como quien alcanzó esto, sino como aquel que está necesitado, pobre, débil, inoperante, incompetente, y que necesito la gracia, la dirección del Espíritu Santo, como todos nosotros. Pero algunos dicen, bueno, no pasa nada, parece como que viviesen en Disneylandia. Y pasa mucho en el plano espiritual, y pasa mucho en el contexto mundial, y pasa mucho en el contexto nacional donde nosotros estamos insertados en nuestro país. No podemos vivir como si nada aconteciese, como si nada pasase. La palabra del Señor nos habla claramente de señales, y señales que están cumplidas y otras que se están cumpliendo. No tengo ninguna duda que estamos en tiempos finales, el día y la hora nadie la sabe, pero creo que compartimos esto, ¿verdad? El contexto mundial
en el cual estamos insertos cada uno de nosotros e insertos como iglesia, nos indica que estamos en tiempos finales y que necesitamos discernir los tiempos de Dios para poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no discierno los tiempos de Dios, no puedo actuar, no puedo ser un canal, no puedo ser una herramienta en las manos de Dios. Por lo tanto, necesito discernir el tiempo de Dios para poder estar bien ubicado y para poder ser una herramienta en las manos del Señor. En Lucas capítulo 12, versículo 54, el Señor Jesús es quien habla y dice algo muy importante. Bueno, siempre que Jesús hablaba y habla, dice cosas trascendentes que trascienden para vida eterna en todos aquellos que tenemos un oído espiritual para poder atesorar lo que el Señor dice. Versículo 54 dice: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Interesante, ¿no? Ustedes pueden discernir el tiempo natural, ven que la nube se pone de tal manera y dicen va a llover, que el sol se pone de tal manera y viene viento, una cosa así. ¿Vieron cuando hay alguien, no sé si escucharon alguno, me duele una fractura que tengo en la pierna, seguramente va a llover? Una cosa parecida así. Ustedes pueden distinguir el tiempo natural, pero no pueden distinguir el tiempo espiritual que están viviendo. Es responsabilidad de todo discípulo de Cristo, de todo hombre, de toda mujer que seguimos al Señor. Es nuestra responsabilidad discernir los tiempos que nos tocan vivir para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Otro pasaje más en Lucas capítulo 19, versículo 41. Allí el Señor Jesús profetiza sobre Jerusalén y de una profecía de destrucción, y le dice por qué motivo viene ese tiempo de destrucción. Esta profecía se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano sepulta Jerusalén. Así que esta es una profecía cumplida, y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tremendo. Una palabra profética. El Señor le está diciendo: van a venir tiempos difíciles, donde los van a sitiar, donde sus hijos van a estar estrechados, donde les van a conquistar, y les dice el motivo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Porque cuando no conocemos el tiempo de la visitación de Dios, cuando no podemos discernir el tiempo de Dios, vivimos en otra dirección. No tenemos norte, no tenemos centralidad en la persona de Cristo. Necesitamos discernir el tiempo de Dios. Hay dos palabras en el griego que se relacionan a la palabra tiempo. Una palabra es cronos y la otra es kairos. Cronos y kairos son dos palabras que la Biblia las relaciona en cuestión de definir lo que es tiempo. La palabra cronos es el tiempo cronológico, como nosotros contamos el tiempo: días, semanas, meses, años, el tiempo cronológico. Hay un tiempo cronológico general de Dios, pero hay un kairos de Dios que es el tiempo particular. El tiempo sobre una persona, sobre una ciudad, sobre una nación, el tiempo de Dios. Necesitamos discernir el tiempo, el crono de Dios, con todo lo que Dios nos dice en su palabra, las señales, la guía del Espíritu Santo, tener claro cuál es el crono de Dios, el tiempo en el cual estamos insertados, y necesitamos tener claro el kairos de Dios, que es el tiempo personal de cada uno de nosotros. Hay un tiempo de Dios para cada uno
de nosotros. Por ejemplo, Pedro vivió con normalidad, era pescador hasta que el kairos de Dios vino sobre su vida. El tiempo de Dios vino sobre su vida y toda su vida fue transformada. Él entendió, él tuvo discernimiento del tiempo de Dios, entró en el tiempo de Dios para su vida y todo su vida, todo lo que él hacía fue transformado, de pescador a pescador de hombres, y de una persona común a un discípulo de Cristo y a un apóstol de Jesucristo, porque fue capaz de discernir y de moverse dentro del tiempo de Dios. Vivió con normalidad, haciendo su vida, hasta que el tiempo de Dios llegó para él y todo cambió. Lo mismo pasó con Saulo de Tarso. Era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, un blasfemo. Él habla acerca de él mismo y dice: yo era un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, un abortivo, y el Señor se me apareció a mí, el tiempo, el kairos de Dios para Saulo de Tarso, ¿verdad? Y toda su vida cambió. Entró en el tiempo de Dios y de perseguidor de la iglesia a discípulo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. A mí me gusta decir que el apóstol Pablo era el apóstol número 13, el que no escogieron los otros 11 después de la muerte de Judas, porque ellos echaron suerte y escogieron a Matías. ¿Cuántas veces aparece Matías en la Escritura? Creo que ninguna más. No sé, pero me parece que ninguna más. Este es el que escogió Dios, el que no estaba en la cabeza y en el corazón de los apóstoles. Es el apóstol número 13 el que escoge Dios. Y digo esto, qué importante que es poder estar en el corazón de Dios y estar atentos al tiempo de Dios, porque es muy probable que tal vez no estés en la cabeza ni en el corazón de ningún hombre, pero sí estás en el corazón de Dios, y el tiempo de Dios va a venir indefectiblemente sobre tu vida si estamos en el corazón del Padre. Amén. Lo mismo pasó con Mateo. Detrás del banco de los tributos es el mensaje evangelístico más corto de toda la historia, donde el Señor Jesús solamente le dijo: sígueme. El impacto que causó Cristo en la vida de Mateo fue tal que fue capaz de dejar el banco de los tributos y todo lo que significaba eso y la seguridad económica para salir detrás del Señor Jesús. Pudo discernir el tiempo de Dios y pudo entrar en el tiempo de Dios y se transformó también en un hombre de Dios. Todo cambió para aquellos que entran en el tiempo de Dios. En el pasado y en el presente y hoy conocemos gente cambiada y transformada porque pudieron discernir el tiempo de Dios y entrar en él. Cuando uno discierne el tiempo de Dios y entra en el tiempo de Dios, toda su vida debe ajustarse al tiempo de Dios, a la voluntad de Dios. No es Dios que se tiene que ajustar a mí, soy yo que me tengo que ajustar a su voluntad, soy yo que me tengo que ajustar a su propósito. Amén. Y no Él a mí. Yo fui creado para Él y no Él para mí. Él es el Dios increado. Él no necesita de mí ni necesita de ninguno de nosotros. ¿Alguno piensa que Dios le necesita? Si pensamos así, estamos mal. No nos necesita. Dios es autosuficiente en sí mismo, glorioso en sí mismo. No necesita de mí ni de vos. Nos incluye en sus labores, nos incluye en su obra, porque nos ama, no porque nos necesita. Porque nos ama. Amén. Así que todo aquel que discierne el tiempo de Dios en su vida y entra en el tiempo de Dios, tiene que ajustarse a la voluntad de Dios, tiene que alinearse al corazón de Dios. Yo me tengo que ajustar a Él y no Él a mí. Y una vez dentro del tiempo de Dios, discernir es la palabra, no entender. Entender es razonamiento. Discernir es poder comprender lo que sucede en el plano espiritual. Una vez que entro y discierno a lo espiritual, me empiezo a mover dentro del tiempo de Dios. Hay algunas cosas necesarias para poder discernir el tiempo de Dios. Estar bien ubicados es importante. Yo
en lo particular veo muchísimos cristianos, no acá no pasa, pero sí pasa donde estamos nosotros, allí en Wilde y en otras localidades, en general Las Heras, muchos cristianos desubicados, que si Dios va para el norte, ellos van para el sur, y si Dios va para el sur, ellos van para el norte, parece que están en otra cosa, en un festival, y qué importante es poder estar bien ubicados para poder discernir el tiempo de Dios. Una cosa importante es ubicarme. Les decía, hay muchos cristianos desubicados, no encuentran su justa ubicación y como consecuencia hay una falta de función y de acción. Pues Dios no va a poder usar a nadie que está en otra. ¿En qué tengo que ubicarme? Tengo que ubicarme frente a la persona del Dios Todopoderoso. Tener una mayor conciencia de quién es Él y quién soy yo. Cada vez que yo me acerco a Él, soy consciente de su grandeza, de su poder, de su soberanía, de su autoridad, pero también soy consciente de quién soy yo. Cada vez que me acerco más, soy consciente de su grandeza, pero soy consciente de mi pecaminosidad, de mi humanidad, de mi carnalidad. Y yo creo que estoy bien, pero cuando me acerco a Él y la luz viene a nuestra vida, porque una cosa es tener la luz afuera. Saulo de Tarso tenía la luz afuera, y cuando uno tiene la luz afuera, le aplica la ley a otro. Pero cuando la luz se te mete adentro, que es lo que le pasó a Saulo de Tarso, él tenía la luz afuera. Hebreos de Hebreo en cuanto a la ley fariseo, irreprensible, pero se encontró con Jesús y la luz se le metió adentro. Y cuando la luz se te mete adentro, ya no le aplicás la ley al otro, sino sos consciente de lo que pasa en tu vida, de tu lejanía de Dios, de tu pecaminosidad, de que no merezco, no estamos delante de Dios como aquel que merece, estamos como quien debe. Por eso necesito estar ubicado. Amén. Nosotros estamos acostumbrados a funcionar por mérito. Bueno, si haces esto y lo haces bien, vas a tener esta retribución. Mérito, eso es mérito, ¿verdad? Por mérito, por mérito. Si rendís las materias, te va bien en el colegio, el papá le dice, a fin de año vas a tener un premio, mérito, mérito. Si trabajás y metés duro y te pones la camiseta de la empresa, a fin de año vas a ser bien retribuido, mérito, mérito. Funcionamos por mérito. En el reino de Dios no es así. ¿Alguno cree que merecemos nosotros que Dios nos bendiga? Esto es gracia. Es regalo, es gratuidad, es favor inmerecido. No merezco. Dios me trata en base a su gracia, me trató en base a su gracia, me trata en base a su gracia y me seguirá tratando en base a su gracia. Significa que no merecía, no merezco y ni voy a merecer. La gracia sigue siendo gracia. ¿Y esto me habilita a mí para hacer cualquier cosa? No, no me habilita para hacer cualquier cosa. Porque aquel que tiene conciencia de la gracia de Dios, que ha sido traspasado por la gracia del Padre, y la gracia del Padre es una persona, es la persona de Cristo, porque la gracia del Padre se manifestó para salvación de todos los hombres. Y la gracia del Padre es una persona, es la persona de Cristo. En Él estamos completos. Él es nuestro pan, nuestro gozo, nuestro contentamiento. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Hay que tener fe para sentirnos completos en medio de este contexto que vivimos, económico, cultural. Hay que tener fe para sentirse completo en Cristo. Creemos esto, que todo lo que necesito está en Cristo. Si el Padre te dio a Cristo, ¿cómo no te dará juntamente con Él? ¿Cuántas? Todas las cosas. Necesito estar ubicado delante de la persona de Dios, tener una mayor conciencia de quién es Dios y quién soy yo. No estoy como quien merece, estoy como quien debe. No voy a reclamar cuando voy a orar. Señor, porque hoy uno escucha, ¿no? Señor, reclamamos, decretamos.
no estoy reclamando, no estoy como quien reclama. Estoy como aquel publicano que le dice, Señor, sé propicio a mí, soy un pecador. Estamos suplicando misericordia, que tenga compasión de nosotros, pero no reclamando, no decretando. Yo no estoy diciendo Dios no tiene poder. Dios tiene poder para cambiar todas las cosas. Y si no la cambia en mi vida y en tu vida, no es porque falta que decrete o porque falta que declare o porque falta que reclame. Es porque Dios está cumpliendo su propósito en aquel que vive en el centro de la voluntad del Padre. Amén. Estar ubicados delante del Dios Todopoderoso, Santísimo, Soberano, Amoroso, pero también justo. Sus juicios son siempre justos. ¿Y por qué muchas veces uno encuentra muchísima gente desubicada delante de Dios? Hay liviandad, hay mediocridad. A mí me aterra la superficialidad, me aterra la mediocridad, me aterra la religiosidad, me aterra. Y no hablo como alguien que es profundo, que tiene una vida espiritual profunda, no. Hablo como alguien que necesita una mayor profundidad en su vida espiritual. Hablo como alguien que reconoce su superficialidad, me aterra la superficialidad, la mediocridad, la religiosidad, la tibieza, porque Dios no merece mi tibieza, mi mediocridad y mi superficialidad, porque fue capaz de darlo todo, fue capaz de dar a Cristo, porque de tal manera nos amó el Padre, nos ama, que dio a su único Hijo lo mejor, no nos cantó del cielo. ¿Vieron? Alguien dice que la iglesia, el momento que más miente la iglesia es cuando cantamos. ¿Por qué? Porque levantamos las manos el domingo, le decimos, Señor, vos sos el dueño de mi vida, vos sos el rey de mi vida, vos sos todo para mí. 2 horas el domingo, pero salimos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y vivimos otra realidad. ¿Verdad? Tenemos que reconciliar lo que decimos, lo que aprendemos, lo que sabemos, lo que cantamos con lo que vivimos. Porque llegó la hora donde se tiene que cerrar esa brecha entre lo que sabemos, cantamos y entre lo que vivimos, porque hay gente que con la boca dice sí, pero con los pies dice no, no se le puede juntar la boca con los pies. Porque nosotros no somos lo que decimos con nuestra boca, somos lo que decidimos cada día, lo que hacemos cada día, eso es lo que nos define, lo que hacemos cada día, no lo que decimos. Yo puedo decir que soy el mejor, pero mis hechos pueden negar esa realidad. Amén. A mí me aterra la mediocridad, me aterra la superficialidad, me aterra la religiosidad, que es la levadura de los fariseos, que querían aparentar algo que no eran, una espiritualidad que no tenían. Y el Señor Jesús los llama a los discípulos y dice, tengan cuidado, vengan, tengan cuidado de esa levadura. Es la hipocresía religiosa de aparentar algo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Vivimos otra realidad, pero el domingo nos vestimos de religiosos, nos vestimos de cristianos, aprendemos a usar términos como el reino de Dios, el señorío de Cristo, discípulos de Cristo, lo usamos, lo manejamos bien, pero a la hora de ponerlo en marcha en la semana nos cuesta mucho. Amén. Hay gente que se emociona con las predicaciones, llora por las predicaciones, pero en el reino de Dios no cuentan tanto las predicaciones, cuentan más las aplicaciones. Porque hay gente que se emociona con las predicaciones, pero entra en crisis en las aplicaciones. Y necesitamos aplicar cada día aquello que está metido dentro de nuestro corazón y de nuestra mente bajo el poder del Espíritu Santo. Digo algo más de Yapa, necesito el poder del Espíritu Santo, no simplemente para poner las manos sobre los enfermos, para profetizar, para dirigir el encuentro del domingo. Necesito del poder del Espíritu Santo para que el Evangelio no sea reunionismo, para que el Evangelio no sea recordar algunos textos de tanto en tanto, sino para que el Evangelio sea una revolución. Necesito el poder del Espíritu Santo para vivir la realidad de Cristo todos los días en el contexto que me toca vivir. Amén. Y obviamente que cuando pongamos las manos sobre los enfermos y cuando tengamos que proclamar y expresar a Cristo, lo vamos a hacer bajo la unción del Espíritu Santo.
pero algunos remiten, limitan la obra y la persona del Espíritu Santo solamente a 2 horas del domingo. Yo necesito del Espíritu Santo para ser el esposo que Dios espera de mí, el padre que Dios espera de mí, el hermano que Dios espera de mí, el pastor que Dios espera de mí. No lo que otros esperan, lo que Dios. Y ahí cambia, la vara es otra, ¿verdad? Porque el modelo a seguir, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. Amén. La liviandad, la mediocridad nos sacan de esta posibilidad de poder discernir los tiempos de Dios. Nuestra relación con Dios, nuestra entrega al Señor. ¿Verdad que nuestra relación con Dios? Yo me di cuenta de esto un día que cuando iba a orar, solamente me salía a pedirle, dame salud, dame dinero, dame amor, dame. Yo no sé si hiciste alguna vez este experimento de ir a la presencia de Dios y decir, no voy a pedir nada, solamente voy a agradecer, solamente voy a derramar mi corazón, solamente voy a contemplarle, solamente voy a decidir estar este tiempo con vos para tener comunión con vos. ¿Cuánto tiempo podés estar delante de Dios sin pedir nada? Hacelo. En la próxima oportunidad me contás. ¿Sí? Estamos tan acostumbrados. Miren, y esto es contaminar nuestra relación con Dios con humanismo. Porque cuando vamos a buscar el rostro de Dios, ese tiempo está centrado en mí, no está centrado en Dios. Y esto es humanismo. Y el humanismo es cuando saco a Dios del centro y pongo al hombre, pongo a la mujer, pongo el yo, ¿verdad? Y nuestra vida de comunión con Dios está contaminada con humanismo. Necesitamos estar centrados en Dios. Amén. Nuestra vida de comunión con Dios, nuestra entrega, nuestra rendición a la persona del Señor nos ayudan a estar bien ubicados para poder discernir los tiempos de Dios. La falta de conciencia. Digo, necesito tener una mayor conciencia de Dios. Dios no está conmigo solamente el domingo 2 horas por la mañana. En Cristo nos movemos, existimos y somos. El término con y en Cristo aparece en todo el Nuevo Testamento para definir cuál es nuestra posición, dónde el Padre nos puso. En Cristo nos movemos, existimos y somos. En Él estamos. Necesito tener una mayor conciencia de Cristo en mí y de yo en Cristo. Necesito tener una mayor conciencia de quién es Él y quién soy yo, porque eso me ubica. Necesito tener una mayor conciencia de pecado. Señor, necesito tener mayor conciencia de pecado. ¿Por qué? Para que no haya nada que pase desapercibido en mi vida. Y cuando hay algo que atenta contra la paternidad de Dios, hay algo que atenta contra el señorío de Cristo, hay algo que contrista al Espíritu Santo, pueda ir con confesión y con arrepentimiento, alcanzar la misericordia que Él está dispuesto a dar a aquellos que tratan el pecado, como Dios dice que hay que tratarlo. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. La confesión y el arrepentimiento es un medio de gracia para alcanzar misericordia. Amén. Una mayor conciencia de pecado, una mayor conciencia de Dios, una mayor conciencia de mí mismo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? A veces, lo digo por mí, tenemos un concepto más alto que el que debemos tener y necesitamos humillarnos. El mejor lugar es los pies de Cristo, humillados, rendidos. Amén. Para estar bien ubicados delante de Él. Necesito estar bien ubicado dentro del cuerpo de Cristo. Es importantísimo esto, estar ubicados dentro del cuerpo de Cristo. Miren, una vez estaba orando al Señor, un tiempo de oración, y tenía una lista de hermanos apartados, lejos del Señor, lejos de la congregación, así que estaba orando por los apartados. Y sentí en ese momento la voz del Señor en mi interior que me decía, me hizo algunas preguntas. ¿Qué es un cristiano para vos? Bueno, un cristiano yo definí en mi
interpretación lo que es un cristiano, el Señor me dijo, un cristiano es aquel que reproduce la vida de Cristo todos los días. Reproduce la vida de Cristo. Amén. Creo que esto lo dijimos, yo lo dije, lo digo siempre, porque es algo que necesito tenerlo presente en mi vida, de que fuimos llamados a expresar la vida de Cristo y que el Evangelio no es una predicación, es una persona a presentar. Y la persona a presentar es Cristo, que habita en tu vida y que habita en mi vida. Y tiene que expresarse todos los días, con palabras, con hechos concretos, cada día. Que aquel que está cerca nuestro pueda ver a Cristo en cada uno de nosotros. El Evangelio no es un mensaje a predicar, es una persona a presentar. Y esa persona a presentar habita en vos y habita en mí. Y tiene que ser expresado todos los días. Así que la segunda pregunta me dijo, ¿y qué es un apartado? Yo estaba orando por los apartados, entonces le digo, Señor, un apartado es aquel que dejó de tener comunión con vos y dejó de tener comunión con el cuerpo de Cristo. Y me dijo, empezá a orar por todos los apartados que tenés adentro, porque adentro tenés un montón de hermanos que han dejado de tener comunión conmigo y han dejado de tener comunión con el cuerpo de Cristo. Y que asista el domingo no significa necesariamente que yo tenga una relación profunda con Luis o tenga una relación profunda con mi hermano. Por lo general, la mayor cantidad de gente viene, asiste 2 horas y se va. Y hay una corriente, hace algún tiempo atrás, hace poco tiempo atrás, hablaba con Cristian cuando veníamos en el auto, visité un matrimonio y me dice que se reunía en otro lugar. Y me dice, la verdad, no voy más a aquella congregación, dejé. Yo no le pregunté nada. Le digo, sí, ¿dónde te estás congregando ahora? Me estoy congregando de Claudio Freyson. Ah, qué bueno. Y ellos viven en Wilde porque están en la zona nuestra, zona sur. Y le digo, ¿te vas a Belgrano a las reuniones? No, dice, nosotros nos congregamos virtualmente. Estamos bárbaros. Y claro, ¿cómo no vas a estar bárbaro? Nadie se mete en tu vida, nadie te dice nada, no tenés que aguantarte en ningún hermano, no tenés que soportar nada. La iglesia es el laboratorio de Dios. Necesitamos estar insertados y ubicados en el cuerpo de Cristo. No necesariamente estar en la reunión. Necesitamos profundizar la relación unos con otros. Somos familia de Dios. La palabra de Dios nos habla de la iglesia como templo, como esposa, como familia de Dios. A mí me gusta esta figura de la iglesia como familia. Pablo dice, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con todos los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Familia, familia. Amén. La iglesia tiene que ser familia y no podemos renunciar a la visión y a la acción de que la iglesia sea familia, seamos 5, 10 o 1000. No podemos renunciar a la visión y a la acción de que la iglesia es familia. Por eso necesitamos tener una mayor comunión, profundizar en la comunión unos con otros. Amén. Un apartado es alguien que perdió su comunión con Dios y perdió su comunión con el cuerpo de Cristo. Me dijo, orá por todos los apartados que tenés adentro. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Nuestro tiempo con Él. Miren, cuando hablamos de oración, nosotros todos entramos en crisis porque no oramos lo suficientemente el tiempo que necesitamos orar, ¿verdad? Y a mí me gusta sacarle el ropaje religioso a la palabra oración. Para mí, orar es pasar la mayor cantidad de tiempo con la persona que uno dice que más ama y que lo cantamos cada día, cada domingo, cada encuentro, ¿verdad? Pasar la mayor cantidad de tiempo con la persona que uno dice que más ama. No tiene que ser algo forzado, tiene que ser algo que fluya, porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Amén. Y lo más importante de todos es esto. Lo primero que le pregunta Pablo a Pedro es, Pedro, ¿vos me amás? ¿Me amás? En Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso le dice, mira, conozco tu arduo trabajo, conozco todo lo que has hecho, que has hallado mentirosos aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Una versión más ajustada dice que ya no me amas como antes. El Evangelio es una cuestión de amor entre vos y el Señor, entre yo y el Señor.
Amén. Y me dijo, hay algunos hermanos, en esa pregunta que me hizo el Señor, hay algunos hermanos que son prótesis dentro del cuerpo. Y yo tuve una visión como una prótesis de cadera, una cosa así, y me dijo, hay hermanos que son prótesis, están dentro del cuerpo, pero no son parte del cuerpo. Y sentí que el Señor me dijo, los hermanos prótesis están influenciados por un espíritu de susceptibilidad. Es un espíritu. ¿Y qué es la susceptibilidad? Es sentirse propenso a estar ofendido siempre. ¿Ustedes conocen a aquellos que se sienten ofendidos por nada? Siempre hay algo por lo cual se ofenden. ¿Verdad? Una prótesis, porque no han decidido estar insertados en el cuerpo de Cristo, ser un miembro, trabajar en función del cuerpo, no para mí, no para vos, no para en función del cuerpo, para gloria del Señor. Tenemos que perdernos en el cuerpo y estar insertados en el cuerpo de Cristo. Un hermano prótesis tiene como característica esto de ser influenciado por un espíritu de susceptibilidad. Dícese de la persona propensa a sentirse ofendida. Un hermano prótesis es crítico, siempre, siempre, muy crítico. Luego dice, bueno, es la crítica constructiva. El hermano prótesis siempre está afuera criticando al que está metiendo las manos en el arado y siempre diciendo, mirá, yo lo haría mejor. Bueno, vení, meté la mano en el arado. Porque hay espacio para todo. Pero no se puede criticar de afuera, hay que estar insertado en el cuerpo, tenemos que trabajar juntos. Tenemos que hacer la obra que Dios nos ha encomendado juntos, tenemos que trabajar para hermosear nuestra relación con el Señor y nuestra relación como cuerpo de Cristo, como familia, se trabaja, se hermosea, toda relación se puede construir o se puede destruir, depende a la actitud que yo asuma en esa relación. En la relación con mi esposa yo la puedo arruinar o la puedo hermosear, depende de la actitud que tenga. La relación con Cristo la puedo hermosear o la puedo destruir de acuerdo a la actitud que tenga, y la relación con mi hermano la puedo hermosear, la puedo construir o la puedo arruinar, depende de la actitud que yo asuma. Si soy una prótesis, estaré en el cuerpo, pero no soy parte del cuerpo. Tengo que decidir, no sentir. Cuando creímos en Cristo y rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, fuimos insertados en el cuerpo de Cristo. Miren, el apóstol, la mayor revelación que nosotros tenemos acerca de la iglesia la tenemos por el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él se convirtió camino a Damasco, lo primero que hizo el Señor es insertarlo en la iglesia. Vino un discípulo llamado Ananías a ponerle las manos, a orar por él, para que Pablo reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo, y luego empezó a funcionar con el cuerpo de Cristo, no lo dejó a que haga lo que se le place, estaba insertado en el cuerpo de Cristo. Amén, estar insertados, ubicados dentro del cuerpo de Cristo. La palabra dice que seamos capaces de comprender con cuántos. Cuando habla de la anchura, la longitud, la profundidad, seamos capaces de comprender junto con todos. No soy solo, no, es junto con todos los santos. Tenemos que ser capaces de comprender el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Debo decidir, no sentir, decidir. El pueblo evangélico es el pueblo del sentir. Si siento, perdono. Si no siento, no perdono. ¿Funciona así esto? Tengo que perdonar. ¿Cuántas veces? Tengo que vivir en el perdón todas las veces que sea necesaria. 70 veces 7 le dijo el Señor. Y en otra oportunidad dice, si tu hermano peca contra ti 7 veces en el día. Y yo digo, 7 veces en el día me tomó por tonto el hermano. Pecó, me vino a pedir disculpas. Pecó, me vino a pedir... 7 veces en el día. Perdónalo. Vivir en una realidad de perdón. Entonces no tengo que sentir, tengo que decidir obedecer. Y el Espíritu Santo va a darme la capacidad, el poder para vivir en esta realidad. Amén. Ubicarme en el plano espiritual, necesito estar ubicado en el plano espiritual. Les decía, hay cristianos que están en otra.
Que si Dios va para el norte, ellos van para el sur, y si Dios va para el sur, ellos van para el norte. Nadie puede estar ubicado en el plano espiritual si estoy sumergido, atraído y fascinado por el plano natural. Toca decir amén a esto. La repito. Nadie puede estar ubicado en el plano espiritual si estoy sumergido, atraído y fascinado por el plano natural. Si estoy disperso frente a todo, miren, vivimos un contexto de país muy difícil, que estamos siendo bombardeados de todos los lugares, de todas las maneras. Uno escucha por aquí, escucha por allá, los medios de comunicación. Yo me encuentro, lo primero que me dijo alguien que me encontré hace algunas semanas atrás, me dijo, ¿viste a cuánto se fue el dólar? Y es tan fácil estar disperso frente a todo lo que pasa. Particularmente creo que es un tiempo para tener la mirada puesta en el trono y el corazón puesto en el trono de Dios. Y sacar la mirada de los medios de comunicación y de lo que dicen aquellos que están candidatos a presidencia. Sacar la mirada, cerrar el oído de eso, poner la mirada en el trono, poner tu oído en la boca de Dios, rendí tu corazón al Señor, porque son tiempos donde necesitamos agudizar la mirada y tener una total centralidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque el bien de cada uno de nosotros no va a provenir del ministro de Economía que asuma, ni del presidente que asuma, ni del precio del dólar. Por eso todo aquel que quiere discernir el tiempo espiritual no puede estar sumergido, atraído y fascinado por el plano natural. No puede. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿A qué contradicción? ¿Cómo puedo mirar las cosas que no se ven? Si no se ven, ¿cómo las puedo ver? Porque se necesita una vida espiritual. Se necesita ojos espirituales, oídos espirituales, para poder ver lo que no se ve y para poder oír lo que no se oye con oídos naturales. Una pregunta es, ¿qué es lo que marca el ritmo de tu vida? ¿Son las cosas que se ven o las que no se ven? ¿Qué es lo que determina nuestro estado de ánimo? ¿Qué es lo que determina nuestro carácter? ¿Qué es lo que determina nuestra forma de relacionarnos con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos? ¿Qué es lo que lo determina? ¿Qué es lo que marca el ritmo de tu vida? ¿Es el precio del dólar? ¿Es el ministro de Economía que va a asumir? ¿Es el candidato a presidente? ¿Qué es lo que marca nuestro ritmo de vida, nuestro estilo de vida? ¿Qué es lo que lo determina? ¿Qué es lo que determina la calidad de nuestras relaciones? Con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. ¿Qué lo determina? ¿Es el reino de Dios? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es la palabra de Dios? ¿O es todo lo que está sucediendo? Hay gente que se pone mal, ¿eh? Y yo no digo, miren, yo no vivo adentro de un termo, que ignora la realidad en la cual estamos viviendo. No ignoro lo que pasa aquí en este mundo, pero necesitamos tener la mirada puesta en Dios. Amén. El espiritual no es el que se abstrae de todo lo que pasa acá. El espiritual tiene los pies puestos sobre la tierra, la mirada y el corazón puesta en Dios. No anda haciendo ala del tismo por el tercer cielo, ni temblando todo el día. El espiritual tiene los pies puestos sobre la tierra, la mirada y el corazón puesta en Dios y sabe tomar su cruz cada día y seguirle. Esa es una persona espiritual. Amén. Una persona espiritual no es el que anda haciendo ala del tismo y se abstrae de lo que pasa en lo cotidiano. Una persona espiritual es aquel que tiene los pies sobre la tierra, la mirada y el corazón puesta en Dios y es capaz de tomar su cruz cada día para seguir a Cristo, a pesar del contexto que vivimos. Es una persona espiritual. Porque a veces pensamos que el espiritual es el que está abstraído de todo lo que pasa. No, somos conscientes. Cuando vas a comprar el pan tenés que pagar, no cantás 2 coritos y te dan 1 kilo de pan. ¿Verdad? Hay que pagar, somos conscientes de lo que pasa. Ahora, Dios prometió. Miren, Dios no tiene problema con el oro y con la plata.
no tiene problema. Con lo que tiene problema es conmigo, que no termino de confiar 100% en Él y depender 100% de Él. Y creer que Dios puede proveernos. Miren, cuando necesitó pagar un impuesto con Pedro, sacó una moneda de la boca de un pez. Dios no tiene problema con el dinero. Alimentó una multitud con 5 panes y algunos peces. No tiene problema. Las matemáticas de Dios no son como las mías, la economía de Dios no es como la mía. Dios tiene la capacidad y el poder para sostenernos y proveernos. Amén. Que lo que tiene problema no es con el oro y la plata, tiene problema con su pueblo, conmigo, que no termino de confiar plenamente en Él. Amén. Termino. ¿Es tiempo de qué? Dijimos de discernir los tiempos de Dios. ¿Es tiempo de qué? Tiempo de algunas cosas. Es tiempo de velar y estar despiertos, no de dormir espiritualmente. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Se acuerdan de la parábola cuando fue sembrada la cizaña donde estaba sembrado el trigo? ¿Cuándo vino el que sembró la cizaña? Cuando dormían. Estoy hablando del adormecimiento espiritual, del letargo espiritual. Es cuando yo no estoy consciente de lo que está sucediendo. Miren, cuando dormimos no estamos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Y cuando estamos dormidos espiritualmente, estamos en otra realidad espiritual. No somos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Es tiempo de velar, de estar despiertos, de no dormir espiritualmente. El tiempo de sueño es un tiempo cuando no estoy consciente de lo que sucede a mi alrededor. Una pregunta, ¿se puede dormir cuando uno trabaja? ¿Se puede dormir cuando uno atiende un negocio? ¿Se puede dormir cuando uno maneja? No se puede. No se puede. Por lo tanto, necesito estar atento, necesito estar despierto espiritualmente. Lo mismo en el plano espiritual, debemos entender que es un tiempo nuevo al cual entramos cada uno de nosotros y a la misma vez es un tiempo de conflicto espiritual. Estamos en un conflicto que ya sabemos el resultado y que Dios nos ha delegado autoridad, su autoridad, para poder movernos con libertad. El cristiano que ignora el conflicto espiritual que se genera es un cristiano que está muerto espiritualmente, está fuera de carrera. Aquel que no discierne que vivimos en un conflicto espiritual. Bueno, hay algunos textos que hablan de esto, lo vamos a obviar. Es tiempo de definiciones. Hablaba con alguien y en algunas congregaciones también donde pude estar y les contaba acerca de una familia que estuvo vinculada con nosotros, que se reunía en la congregación de General Las Heras y allí trabajó un tiempo y luego se mudó, ahora está viviendo en Córdoba y hace algunas semanas atrás recibimos un llamado de él pidiendo oración y pidiendo ser asistido porque uno de los hijos de 15 años se suicidó en la habitación de su casa. 15 años. Así que yo le pregunté, ¿cómo fue esto? ¿Qué pasó? Mirá, todo comenzó como un juego con un grupo de adolescentes, comenzaron a hacer un juego espiritual y terminó siendo una invocación de demonios. Así que ellos tenían un encuentro con un demonio que se aparecía cada vez que lo invocaban. No sé, no le pedí detalles cómo era este juego, pero este demonio indujo a este adolescente a suicidarse. A otro lograron rescatarlo porque estaba a punto de suicidarse, está internado en un psiquiátrico. Y a otro también lo rescataron antes de suicidarse. Hay un grupo de 10 adolescentes que están... Yo digo, no podemos jugar a ser iglesia porque el diablo no juega a ser diablo. No podemos jugar a ser discípulos. Esto es ignorar el mundo espiritual, el conflicto en el cual estamos insertados y en el cual el Señor nos ha dado autoridad y poder para funcionar en ese plano espiritual. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del mal. Pero son espirituales, no son carnales. Claramente dice, no son carnales, necesito accionar en el plano espiritual con armas espirituales. Y no puedo ignorar el conflicto. El conflicto es un tiempo de definiciones. El diablo no juega a ser diablo,
Por eso no juguemos a ser cristianos, no juguemos a ser iglesia, porque las tinieblas no juegan a ser tinieblas. Necesitamos definir nuestra vida y ponernos 100% en las manos del Señor y vivir para Él. Mi hermano, es tiempo final. El Señor estableció los días de nuestra habitación sobre la tierra. Lo único seguro es que vos y yo nos vamos a ir de este mundo. No sé cuándo. Algunos antes, otros después, pero es lo único seguro. Nadie se queda aquí como semilla, ¿verdad? Vale la pena consagrar nuestra vida a Cristo. Amén. Vale la pena. Es tiempo de definiciones. Es tiempo de dependencia y de vivir día a día dependiendo de Dios. Ese era el propósito original de Dios para su pueblo, un pueblo que aprenda a depender de Él. ¿Verdad? Que en muchas oportunidades Dios no es el primer recurso. Después de pensar, decidir, tal vez cuando no nos salen muchas cosas, vamos a Dios. Dios tiene que ser nuestro único recurso, no el primer recurso. Amén. Es tiempo de cosecha. Luis dijo de aquí adelante, la sociedad está desesperada, defraudada, arruinada. Necesitamos expresar a Cristo, necesitamos proclamar a Cristo de todas las maneras. Él es nuestra única esperanza de gloria y es la única esperanza que le queda al ser humano, al hombre, a la mujer, a las familias. Vivimos en una sociedad que está defraudada, desanimada, desesperanzada. Es un tiempo propicio para una gran cosecha. Amén. Por ende necesitamos orar para que haya más obreros. Amén. ¿Verdad que muchos de nosotros oramos por una gran cosecha y el Señor dice se equivocan, tienen que orar por obreros? La mies es mucha, los obreros pocos. Que haya hombres, mujeres, defina un poquito lo que es para mí un obrero. Un obrero es aquel que ama lo que Dios ama. Ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y ama lo que Dios ama. ¿Qué ama a Dios? La gente, las personas, las familias. La obra de Dios es gente. Amén. La obra de Dios es gente. Hacemos un montón de cosas porque necesitamos funcionar, necesitamos tener el salón para que funcione dignamente, necesitamos tener sonido, ocuparnos de esto, ocuparnos de la limpieza, ocuparnos, pero entender que eso es secundario, que es prioritario estar con la gente. Porque la obra de Dios es gente. Amén. Y el Señor recorría todas las ciudades y todas las aldeas, predicando el Evangelio del Reino, sanando enfermos, echando demonios. Recorría todas las ciudades y todas las aldeas. Y cuando comisionó a los discípulos y les dio autoridad, les dijo, vayan, den de gracia, vayan a los hogares atribulados, ministren paz. Si la paz fuera digna, se va a quedar en ese lugar. A los hogares atribulados. Gente. Amén. La obra de Dios es gente. Por último digo, es tiempo final. Es tiempo final. Y yo quisiera que para terminar leamos Lucas capítulo 21. Es tiempo final. Y necesitamos discernir este tiempo. Lucas 21, 25. Si uno va al versículo 7, ahí los discípulos le preguntan al Señor diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Querían saber acerca de los tiempos de Dios. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? El versículo 25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían o que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán
conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de erguirnos y de levantar nuestras cabezas, porque el tiempo de nuestra redención está cerca. Amén.